les paso a dar la bienvenida a Psicoanálisis Freud, así que vamos a hablar ahora de Freud. Vamos a estudiar una cantidad de textos de la obra freudiana que verdaderamente se miden por peso. Más o menos son 8 o 9 kilos, o una pila que empezando de acá llega hasta acá, de texto que a Freud le llevó, más o menos los primeros que vamos a leer son de 1895, los últimos son de 1939. Estudié psicología, no sé sumar ni restar. En mi época se entraba con antropología y no con matemáticas, si no yo seguiría en el CBC, en la clase. Yo los admiro profundamente porque ustedes están acá porque dieron matemáticas, casi que los toco, los quiero tocar. Los quiero tocar porque yo, si no me la cambiaban por antropología, seguía rebotando en matemática, pero son unos 46 años. 46 años de la vida de este chabón que escribió los 24 tomos verdes que publicó después Amor Rortu. Freud tuvo 11 hijos, escribió 24 tomos de Amor Rortu. ¿Qué primer conclusión podemos sacar de la vida de Sigmund Freud? Y atendía a pacientes 8 horas por día. Con el tiempo que le sobraba, ¿qué conclusión podemos sacar de la vida de Sigmund Freud? Que además escribía no con virome, escribía con pluma. Se lo bajan del campus. Aparte les paso un chivo, toda la bibliografía de esta materia está en el campus. Entran en el campus práctico del seminario Tutuki, se bajan todo. Si no quieren imprimir el papel, lo leen de la pantalla. Bueno, básicamente nos dice que Freud no usaba TikTok. No se puede trabajar 9 horas, escribir 24 libros y tener 11 hijos si se usa TikTok. Empiecen a ordenar sus prioridades en esta vida. Yo digo muchas cosas en joda que son en serio. Yo dirijo una investigación pro INSI sobre los efectos en la subjetividad de las redes sociales y cómo las redes sociales nos capturan con ciertas dinámicas que tienen que ver con los objetos funcionales, voz, mirada, etc. O sea, hay mucho escrito de cómo uno queda como ahí, como y por qué queda como ahí 2 horas. Pensador vanguardista, si lo sabe. Va a ser una de las pocas oportunidades en la vida académica que tengan de estudiar un autor que inventó un campo disciplinar. Hay pocos autores que van y te inventan una cosita como el psicoanálisis, ¿sí? O Marx te inventa una cosita para leer el capitalismo, el materialismo dialéctico, lo inventó, no existía. Bueno, Marx, Freud, funda un campo disciplinar que no existía. Con lo cual es una oportunidad hermosa a los que les interesa la producción de conocimiento de ver cómo un autor va armando el edificio conceptual, doctrinario, de un campo teórico que no existía antes de él. ¿Sí? Lo digo porque además en teórico nuestro leitmotiv, digamos, nuestra razón de ser es estudiar la doctrina. Acá en teóricos vamos a estudiar cómo Freud arma su edificio doctrinario conceptual. Si ustedes tuvieran que poner una sola palabra para cada espacio de la materia, podrían decir, te lo resumo así nomás: teóricos, doctrina; prácticos, síntoma, paradigmas del síntoma a lo largo de la obra de Freud; seminarios, praxis, ¿sí? Cómo es la práctica clínica que Freud va llevando adelante en distintos momentos de su trabajo y de su investigación. Que vamos a ver que lo dije al revés. Freud parte de la clínica, parte de atender lo que en esa época se llamaban enfermedades nerviosas, porque Freud era neurólogo y le llegaban pacientes con trastornos nerviosos raros, ¿sí? Que no se podían explicar con los conocimientos psiquiátricos, neurológicos, médicos que se tenían. Partiendo de esa investigación de consultorio que vamos a llamar clínica, cuando hablamos de clínica, el psicoanálisis, hablamos de casuística, pacientes, casos, Freud empieza a conjeturar hipótesis y arma, en principio, una teoría del funcionamiento psíquico, una primer teoría, el esbozo conceptual de cómo funciona el psiquismo,
que va a dar lugar a una terapéutica, a un modo de abordaje de los problemas, podemos llamar hoy mentales, ¿sí? O psíquicos. Por eso el eje de trabajos prácticos es la noción de síntoma. Y hay un texto que ustedes tienen que leer para la primera semana de prácticos que es Los paradigmas del síntoma en Freud. Es una ficha de 3 hojas nada más, donde la titular de cátedra sitúa algo de cómo vamos a pensar que a medida que él va avanzando en su investigación y haciendo nuevos descubrimientos, va pensando de distintas maneras a los síntomas psíquicos, ¿sí? Y ella pone, bueno, yo voy a dibujar muchas cosas acá, vamos a hacer este truco y ustedes las van a ver. Silvia Pino pone síntoma rayita X en el texto. La X es la causa o etiología. Él va elaborando distintas causas posibles que constituyen síntomas psíquicos, ¿sí? Y dentro de su misma obra, de su misma investigación, hay discontinuidades, hay disrupciones que llamamos paradigmas distintos para pensar el síntoma y su causa. Ella también desarrolla ahí muy brevemente la idea de paradigma de Thomas Kuhn, que ustedes deben haber estudiado el pensamiento científico del CBC, ¿sí? Básicamente, no podemos meter con paradigmas, pero para que todos estemos más o menos de acuerdo de qué estamos hablando, un paradigma es un consenso, es un acuerdo, es un modelo que comparte una comunidad científica para pensar problemas y que comparte algunos conceptos fundamentales que da como básicos. Entonces todos estamos dentro de un paradigma. Uno puede decir, paradigma terraplanista. Todos estamos de acuerdo que la Tierra es plana, tiene los bordes, hielo y la sostienen 4 elefantes arriba de una tortuga gigante. Y eso no lo discutimos, todos compartimos ese paradigma. Paradigma copernicano. La Tierra es un planeta, entre los planetas que gira alrededor de una estrella, que es el Sol, pero tenemos algunos conceptos básicos, sistema solar, que no discutimos, los damos por establecidos. Y que además no es una cuestión de creencia ni de opinión, porque justo salto entre dos paradigmas donde uno no es científico propiamente y el otro sí. Así que el ejemplo no es tan bueno, no es tan bueno, es malo el ejemplo, olvídenselo. Los conceptos. Viene a buscar la planilla y se va. Denle la planilla. ¿Qué la tiene? Denle la planilla. Lo hicieron a propósito. Por supuesto que esos conceptos fundamentales en la producción de pensamiento científico se tienen que validar, se tienen que demostrar, son resultados de investigación, no son opinión, no es yo creo que, ¿no? Les va a pasar mucho como estudiantes de psicología y después como psicólogos, que justo es una materia que a la gente le encanta opinar y todos por tener un cerebro creen que saben mucho de psicología. Entonces les van a preguntar algo, ustedes van a decir algo y van a decir, no, yo creo que... No, díganle, claro, puede ser. Como no entre, porque ustedes van a empezar, no, porque yo estudio psicología, estoy estudiando la producción de conocimiento, cómo se piensa, cómo se forma la capacidad cognitiva, cómo se constituye un sujeto desde la infancia con sus marcas traumáticas en un psiquismo. No las ponen. No hagan eso. Traten de garantizarse el sexo. Díganle sí. No lo habíamos pensado así. Bien. Entonces, Freud, además de que arma un campo disciplinar nuevo, es un pensador muy vanguardista para su época e instala en la cultura conceptos que hoy manejamos como supernaturalizados, los tenemos totalmente incorporados como sociedad, pero que cuando él los empieza a plantear eran del orden del escándalo. Algunos todavía son escandalosos 100 años después, ¿sí? Pero vamos a llamarlos de vanguardia. Por ejemplo, realidad psíquica. La idea de que cada uno en su realidad psíquica tunea
las percepciones y su modo de entender la realidad. Y que por eso cuando te juntas en un asado de primos y de amigos y traes un recuerdo infantil, no todos recuerdan que pasó lo mismo. Vos decís, no fue así, no fue así. Ella estaba acá, y tu primo dice, no, me acuerdo bien. Y todos recuerdan distinto un hecho que aconteció. Entonces, la realidad psíquica como tuneadora de la realidad es una idea que lleva adelante Freud en la construcción del psiquismo, que fue bastante vanguardista para su época. El cuerpo erógeno es otra idea muy vanguardista, y la idea de que la identidad, tanto identidad sexuada como identidad en general, se construye, se modifica a lo largo de la vida, está incidida por las marcas de la historia, por la sociedad en la que uno vive, ¿sí? Con todas esas ideas en el mundo biologista donde él se empezó a mover, eran ideas como bastante vanguardistas. Vamos a pensar a Freud desde dos lugares. Por un lado era un neurólogo, y tenemos que ubicar cómo él rompe con el paradigma biológico, psiquiátrico, neurológico al que pertenece. Por otro lado lo vamos a pensar como un poeta intelectual, ¿sí? Freud pertenece a la categoría de pensadores, son pocos en la historia de la cultura, que se interesan por el lenguaje y las palabras, no en su dimensión de comunicación, como lo que ustedes estudiaron en CBC en semiología, por ejemplo, ¿sí? El mensaje, el emisor, el receptor. A Freud el lenguaje y las palabras le interesa más en su dimensión de impacto, podríamos decir impacto de afecto, impacto emocional. Otra manera de decirlo, marca que deja sedimentos. El lenguaje en su capacidad de resonancia, incluso en el cuerpo, para producir efectos de satisfacción, efectos de displacer, lo que después Lacan llamó el goce, ¿sí? El lenguaje como sedimentación de marcas, vamos a notar, y no como una función de la comunicación. Esto lo vamos a ir abriendo en distintos textos. Por otro lado, el Freud neurólogo, la semana que viene vamos a trabajar ya directamente el texto de un estudio comparativo entre Freud tenía problemitas con los títulos. Le costaba como el título corto. El texto se llama, se los juro, sobre un estudio comparativo entre las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Y es uno de los cortos. Hay otro que se llama sobre la justificación de separar un particular complejo llamado neurosis de angustia del grupo de las neurastenias. Bueno, si hubiera muerto de hambre en Twitter, no llegábamos. 140 caracteres, no importa, lo que está dentro del texto es muy lindo. Fundamentalmente, ¿de qué son los primeros trabajos de Freud? ¿Qué palabra van a escuchar mucho? Histeria. ¿Qué era la histeria? La histeria era una enfermedad nerviosa, ¿sí? De los llamados en ese momento trastornos nerviosos, que se caracterizaba por ciertos trastornos funcionales a nivel del cuerpo, y podía estar esto solo o podía estar acompañado de ataques episódicos al modo de la epilepsia. El tipo de trastornos funcionales en el cuerpo, que después lo van a ver en prácticos esto, Freud investigó el mecanismo psíquico de conformación del fenómeno histérico y se llamó síntoma conversivo, ¿sí? por su capacidad de convertir algo que proviene del campo de la psique al campo del cuerpo. Esa es la conversión. Trastornos funcionales que podían ser parálisis, parestesias, anestesias, insensibilidades, hormigueos, dificultades para mover miembros superiores, inferiores, ¿sí? Todo lo que se estudiaba en la histeria, que no tenían correlato anatómico. O sea, eran una serie de trastornos
que no se podían explicar con las herramientas que tenía la medicina en el momento, ¿sí? No se correspondía con la anatomía. O ataques al modo de convulsiones, sin llegar a ser convulsiones, por eso se describían como ataques episódicos, ¿sí? Era un episodio del ataque, paraba, al tiempo aparecía otro, paraba. Freud estudia con Charcot en Francia. Lo primero que se dan cuenta es que, contrariamente a lo que creía la psiquiatría de la época, las pacientes histéricas, histeria viene de útero, se pensaba que era un trastorno nervioso exclusivo de las mujeres. Freud y Charcot demuestran casos de pacientes con síntomas convulsivos histéricos hombres, pero bueno, le quedó el nombre al trastorno. Eran catalogadas como simuladoras, ¿sí? Se pensaba que la histeria era toda una simulación. Lo primero que empiezan a hacer estos muchachos es trabajar con la hipnosis. No lo hagan en sus casas. Pero básicamente se dan cuenta que bajo hipnosis podían suspender los síntomas. O sea, dar una orden y que el síntoma desapareciera y que alguien que no podía mover un brazo pudiera mover un brazo, ¿sí? También se dan cuenta que al tiempo el síntoma retorna, y eso ya lo van a estudiar en seminarios cuando vean las razones técnicas y éticas del abandono de la hipnosis como práctica, ¿sí? Freud rompe con sus maestros y abandona la hipnosis. Pero su pasaje por allí le deja una primera impronta, que es lo que ustedes van a estudiar en la conferencia 16, que es material de lectura de la primera semana de prácticos, junto con la ficha de Silvia Pino. Los síntomas tienen un sentido, no son puramente biológicos. Ese sentido es desconocido para el paciente, el antecedente de la idea de inconsciente. Ese sentido inconsciente responde a un motivo y tiene un propósito. El motivo es un conflicto psíquico. Un conflicto desconocido por el paciente entre determinadas representaciones, piensa en representación como idea por ahora, y la idea de el yo. Piensen el yo por ahora como la idea que uno tiene de uno mismo, ¿sí? El yo como un grupo de representaciones de lo que uno cree que uno es. Después vamos a ver que el yo es un concepto muy complejo en psicología y en psicoanálisis. El conflicto es entre determinadas ideas y el yo. Lo que yo creo de mí misma choca con algunos pensamientos. Freud lo llama conflicto de inconciliabilidad. Como algunas representaciones son inconciliables, no se pueden conciliar con el yo, ponen en marcha la defensa, que es el propósito del síntoma. El síntoma tiene un sentido inconsciente, tiene un motivo que es un conflicto y tiene un propósito que es defenderse de ese conflicto. La defensa como operación psíquica está en la base del síntoma. Objetivos de esta materia. Les recomiendo tener siempre el programa y seguir el programa semana a semana. Mi recomendación nerd para estudiar esta materia es: miren lo que tienen esa semana de la cursada, miren en el programa los contenidos son 6-7 palabras, centrales de práctico, los contenidos de seminario, los contenidos de teórico. Leen antes de la clase los textos que corresponden a esa semana, van a la clase con el texto que tiene un primer subrayado, entonces ya van con preguntas, y si leyeron el contenido ya saben qué buscar, y usan la clase de cada uno de nosotros para constatar si lo que entendieron estaba bien, si lo que subrayaron como importante es importante, si esto se conecta verdaderamente con esto otro, si hay algo que está entre los contenidos y ustedes no encontraban en el texto. O sea, usen el programa como hoja de ruta y usen la clase como un servicio a la comunidad.
porque leer solo no nos necesitarían nosotros para leer solo. Ustedes leen antes, vienen a la clase, cuando ustedes toman apuntes en la clase, ya es una segunda pasada al texto. Primer rastrillaje, el texto. Segundo, primer rastrillaje, los contenidos. Con eso van al texto. Segundo rastrillaje, el texto. Tercer rastrillaje, la clase, los apuntes que los hacen hacer notas y marcas en el texto y empezar a tener un mapa semántico. Si hacen todo esto, tienen menos chance de morir de un síncope cuando se pongan a estudiar para el parcial. Y esto lo voy a decir solo hoy, porque si no ya me parezco a mi mamá, te lo dije. Si ustedes no hacen algo parecido a lo que les estoy diciendo y creen que se pueden poner dos fines de semana antes a estudiar para el parcial, yo les digo hoy, mírenme, un 2. No es una materia que se apruebe con ChatGPT, use ChatGPT si quieren, es una tarea, es un resumen, pero ojo, porque nosotros hacemos una operación de lectura sobre el texto, que es de la cátedra, y que ChatGPT no necesariamente comparte. Si ChatGPT les hace otra operación, o Copilot, o cualquiera de los que, ¿cómo se llama el de Google? Gemini, cualquiera de los que usen, les puede servir para un montón de cosas. No coincide con la operación de lectura, ustedes van a ir al parcial a mandar fruta. Y Copilot lo hace. Entonces hagan lo que yo les digo, usen el ChatGPT todo lo que quieran, pero vayan avanzando en la medida que avanza la cruzada, porque es un montón para hacerlo todo junto al final. Objetivos de esta materia, miren qué hermoso. Que los estudiantes, 1, se introduzcan en la lectura de la letra freudiana. 2, comprendan los conceptos fundamentales del psicoanálisis. 3, conozcan el ordenamiento lógico de la obra de Freud, de toda la obra de Freud. Yo los revoleo a ustedes en diciembre, en cualquier texto que ustedes dicen esto es de tal periodo, cuando Freud estaba pensando que el síntoma era una ética, ¿En serio? Interpreten la especificidad de la praxis. Freud, estudié Freud, el que hacía hipnosis. No, ustedes dicen, la especificidad de la praxis de la hipnosis es el primer periodo freudiano, es pre-psicoanalítico. El psicoanálisis se funda con la interpretación de los sueños 10 años después de la hipnosis. Los quiero nados. Nados no existe más, ¿no? ¿Cómo se dice nados ahora? Alguien me lo está bueno. Nado. Nerd. Goma. Un noventoso todo, ¿no? Perdón. Bueno, así, los quiero así, como afilados. Identifiquen los paradigmas del síntoma y su abordaje clínico. Y esta es hermosa. Es lo último que vamos a esperar de ustedes. Reconozcan las tesis que estructuran el aparato doctrinal. Es decir, la interpretación de los sueños. Che, ¿qué decía Freud de la interpretación de los sueños? Ustedes salen de psicoanálisis Freud diciendo: las tesis que sostienen la interpretación de los sueños es la idea de un deseo sexual infantil inconsciente, inmortal e indestructible, que funciona como motor de deseo y pone en marcha una serie de operadores psíquicos que funcionan intrasueño, transformando el contenido latente en contenido manifiesto y desfigurándolo según las leyes de la condensación, del desplazamiento, la transposición en imágenes y un operador extrasueño llamado elaboración secundaria, que sigue funcionando cuando nosotros contamos el sueño. La gente ya no lo... Les voy a decir una fecha, ya que tuvieron la hermosa oportunidad de oírme hoy. Alguien anote la fecha y recuerde este momento. El 6 de agosto, me parece que es vacación de invierno. El 6 de agosto se cumplen 30 años de mi graduación en esta honorable casa de estudios. Estoy haciendo la otra cuenta porque vieron lo que les conté de antropología y el CBC. Vale. Y 20... no puedo hacer la cuenta. No me aplaudan porque la cago. Me quedo como, no bien, y empiezo... Vale. ¿Qué año es? 26. Yo puedo. Aparte cuando diga el año se van a acabar de dar 23 años
esta cátedra. Si yo no puedo decir la tesis doctrinal de la interpretación de los sueños, mátenme. O sea, yo les agradezco el aplauso. Pero sí, estamos con este chavo que se llama Freud, lo queremos mucho, viene, paso, sigue. Yo estoy hace 20 y pico de años con este señor. O sea, les agradezco el reconocimiento, pero así vamos a decir la tesis. ¿Sí? Ustedes no lo tienen que decir así de rápido, pero lo tienen que decir. Y van a poder decir todos los conceptos fundamentales que sostienen el aparato doctrinario psicoanalítico de la obra de Freud. Tenemos 8 meses para lograrlo. La invención del psicoanálisis es uno de los primeros contenidos que también figura en el programa como el campo inédito abierto por Freud, lo vivo del descubrimiento freudiano. Hay 2 textos de los cuales figuran 2 carillas de cada uno. Uno, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, páginas 20 y 21. 2, un texto de Lacan, Jacques Lacan, el psicoanalista francés, que hizo un retorno a Freud y reactivó algo de los conceptos freudianos a la luz de la epistemología, vamos a decir así, cuando Lacan arranca, estructuralista de mediados del siglo pasado. El de Lacan es la reseña del seminario de la ética, reseña de la enseñanza. También 2 páginas, la 14 y la 15. ¿Por qué la titular eligió estos textos? ¿Qué quiere que saquemos de estos 2 textos? ¿Por qué puso tan poquito contenido de textos que son más largos? En principio ya quiere que podamos registrar de entrada que el acontecimiento Freud, y lo llama así, en la cultura son sus textos, ¿sí? Es decir, que el acontecimiento Freud no es solo la investigación que lleva adelante, la terapéutica que funda, sino que los textos de Freud son un acontecimiento cultural y científico. Tomando la definición de acontecimiento, que sería ¿cuál? ¿Qué hace que un hecho se vuelva un acontecimiento? Que las cosas no vuelvan a ser como eran antes, ¿sí? Entendemos como acontecimientos los hechos que producen una marca y cambian las cosas. Por eso tenemos acontecimientos en la vida, más allá de la ciencia, el conocimiento, acontecimientos, situaciones en nuestra vida que son del orden del acontecimiento, donde algo pasó, nos tocó, nos marcó y nos cambió para siempre. Y vieron cuando uno dice, y ya no la pudo volver atrás, ¿no? Como que crucé esa línea y ya las cosas no pudieron volver a ser como antes, como el acontecimiento hace que las cosas cambien y ya no puedan volver a ser como eran antes. Silvia Pino lo que propone entonces es que el acontecimiento cultural en la producción de las maneras de pensar el psiquismo son los textos de Freud. En el texto Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, Freud lo que dice, hace como todo un raconto de la historia del movimiento psicoanalítico, y dice que lo central de sus primeros descubrimientos fue encontrar la etiología sexual de las neurosis. Es decir, que el primer paradigma que ustedes van a estudiar en prácticos, que tiene síntoma X, y que esa X es, los que ya fueron al práctico saben que es trauma, ¿sí? La primera idea del trauma en Freud, como factor que está en la causa de la producción de síntomas psíquicos, es el trauma como acontecimiento vivido sexual infantil. Entonces lo que está diciendo él acá en este texto es que fue muy mal recibido por la comunidad científica de neurólogos y psiquiatras a las que él se dirigía al principio. De hecho, la palabra que usa es rechazado, ¿sí?
Sus primeros descubrimientos sobre la etiología, ¿saben qué es etiología? En medicina es causa. Sobre la causa traumática sexual de las neurosis fue rechazado. Pero lo que nos interesa a nivel epistémico, o sea, porque acá el teórico lo que nos interesa de este texto no es la X que está bajo el síntoma, sino qué nos está diciendo Freud de cómo él piensa que construyó su doctrina, su teoría. Es que dice, ante el rechazo de mis colegas, aprendí a refrenar el impulso especulativo. Aprendí a examinar de nuevo las mismas cosas tantas veces como fuera necesario para que ellas por sí mismas empezaran a decir algo. Esa frase es una de las frases más importantes de las 2 páginas que tienen para leer, porque lo que nos dicen es algo del método de trabajo de Freud. Nos dicen 2 cosas del método de trabajo de Freud. Por un lado, siempre la clínica está primero. Él escucha a los pacientes, ve a los pacientes, toma la clínica y con eso arma especulaciones teóricas. Segundo, puede pasar por ahí tantas veces como sea necesario, por una especulación teórica, puede incluso constituirla en teoría y puede incluso decir, ante determinado descubrimiento nuevo, esto estaba mal, esto no era tan así, lo vamos a cambiar. La idea del trauma evoluciona como un Pokémon en la obra de Freud, se va transformando en cosas, arranca del trauma como lo acontecido, pasa a la idea de la fantasía inconsciente como traumática, lo cual es un giro importante porque indica que no es necesario que algo haya ocurrido para tener poder de trauma. Puede haber sido tan solo fantaseado, imaginado para tener poder de trauma. La segunda X de los paradigmas del síntoma es todo el módulo que van a trabajar como fantasía inconsciente síntoma. Va avanzando hasta trabajar el campo funcional y lo que llamamos el codo de los años 20, a partir de 1920, la conceptualización de una pulsión que no había conceptualizado en los 20 años que venía trabajando con la idea de pulsión, que es la pulsión de muerte. Hay una famosa carta que Freud escribe a quien entonces era su novia, cuando empieza a ubicar el peso de la pulsión de muerte en el modo de los síntomas psíquicos de los seres humanos, que podríamos resumir en cómo nos la damos en la pera tantas veces con la misma cosa y no podemos parar de repetir la catástrofe. ¿Qué le dice? Marta, quítate el vestido. Estuvimos bailando sobre la cubierta del Titanic. ¿Sí? Y dice, che, todo lo que conceptualicé de pulsión estaba mucho, le faltaba una parte que es la pulsión de muerte. Entonces, digo, esta frasecita que parece tan inocente acá, de pasar por los mismos lugares tantas veces como sea necesario, implica que el tipo sigue la clínica para armar doctrina y no tiene ningún problema en desarmar la doctrina y armar otra cosa si la clínica le indica que le faltaba algo o que había algún error conceptual. Eso lo hace 2 cosas. Un investigador y un escritor muy honesto y un autor en la facultad muy difícil. Que de hecho los alumnos vienen y preguntan para el tercer parcial, ¿esto ya queda? ¿Ya no lo va a cambiar? ¿Esto posta? ¿Queda la pulsión de muerte? ¿La deja el chabón o la vamos a estudiar y después la vuelve a cambiar? La pulsión de muerte, lamentablemente, chicos, que somos un bicho muy raro los seres humanos. Que entiendo es un animal que les interesa sobremanera al ser humano, ¿no? Si están en esta honorable facultad de psicología y no en veterinaria, marketing digital, ingeniería, medicina, están acá porque el bichito, animalito humano rarito les encanta. Si no, replanteen la carrera. Porque básicamente de base hay que trabajar con personas. Cuando eres psicólogo, bueno, no, ahora es psicólogo de cosas, ¿no?
pero hace veterinario primero. Si vos venís a buscar otra encuesta, él quiere su encuesta, ¿quién tiene la de él? ¿Se la dieron a la otra chica? No, allá mirá. Bien. Para la próxima clase quiero que lean los parrafitos, hay páginas sueltas de pulsiones y destinos de pulsión, página 113, introducción del narcisismo, página 75. En la introducción del narcisismo, Freud dice que su ciencia está construida sobre la interpretación de la empiria, es decir, de la praxis. Introducción del narcisismo, página 75, y pulsiones y destinos de pulsión, página 113, está todo en el campus. Y dice, introducción del narcisismo, los conceptos no son el cimiento, sino el remate del edificio íntegro, o sea, del edificio conceptual, ¿sí? Y pueden sustituirse y desecharse sin prejuicio. O sea, el tipo era un loco. Viste cuando te decía, no resistís archivo. Freud te miraba y te decía, no resisto archivo, obvio. Soy un investigador. Si resistiera archivo sería un religioso y tendría dogmas. Como soy un investigador, lo leo de nuevo porque parece que les pasó así como que el tipo hubiera dicho una pelotudez. Y pueden sustituirse y desecharse sin perjuicio. Los conceptos, un loco. Pulsiones y sus destinos. Las ideas o conceptos básicos tienen cierto grado de indeterminación, pero no se eligen al azar. Están determinadas, esta es como la posta de la página, por relaciones significativas con el material empírico. Relaciones que se creen. Colegir significa entender. Relaciones de las ideas con el material práctico empírico que se cree colegir, entender, aún antes de que se las pueda conocer y demostrar. El progreso del conocimiento no tolera rigidez alguna, y aún los conceptos básicos fijados experimentan un constante cambio de contenido. Es como un novio con un trastorno narcisista de la personalidad, Fred. O sea, como que te juega la intermitencia, te dice, este concepto que te creíste que era lo vamos a mover, ¿sí? Es como así como para flotar en su obra, sabiendo que todo puede cambiar en cualquier momento. 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis voy a mencionar para que todos estemos como más o menos, que los voy a agregar al de síntomas, serían 5, ¿sí? La manera de entender el síntoma es una, y eso lo van a estudiar en prácticos. Digo porque el espacio teórico nos vamos a ocupar de la doctrina, ¿sí? Y vamos a ir armando este edificio conceptual que él menciona con sus nociones o conceptos fundamentales. Estos conceptos dividen aguas del campo disciplinar del psicoanálisis. Ustedes saben que hay muchas orientaciones psicoanalíticas, con muchas diferencias incluso. La escuela francesa, que es la de Lacan, tiene conceptualizaciones muy diferentes que la escuela inglesa, que es la de Klein y Winnicott, que no es solo el gato gris de la facultad, sino un autor muy importante de la escuela inglesa del psicoanálisis. Y el psicoanálisis del yo, que es el de las películas de Woody Allen, que es el psicoanálisis norteamericano, tiene muchas diferencias entre sí, pero hay algunos conceptos que te marcan que estás dentro del campo del psicoanálisis o fuera del campo del psicoanálisis, puedes estar en alguna psicología, ¿sí? Otros tipos de abordaje de lo psíquico. Esos conceptos son, el primero es el de inconsciente. Nosotros vamos a rastrear lo que sería la prehistoria del concepto de inconsciente, que queda formulado fuertemente y como bien armado recién en la interpretación de los sueños, que es de 1901. Vamos a empezar a leer textos de el mecanismo psíquico, los fenómenos histéricos, la etiología sexual de la histeria, para ubicar cómo Freud va
O sea, piensa en un tipo que encuentra lo inconsciente en una época donde no existía esta idea. Hoy cualquiera en la calle te dice, te traicionó el inconsciente, ¿no? Pero no estaba. Y este tipo empieza a escuchar que hay procesos mentales, psíquicos, escenas, recuerdos no disponibles. Y primero los piensa en términos descriptivos, es decir, simplemente pensar que lo inconsciente es como la caja negra del avión, porque no está en la conciencia. Por lo contrario, pues acá, ¿sí? Descriptivo, lo que no es consciente. Pero después empieza a pensar lo inconsciente en términos que entendemos como dinámicos y sistemáticos. Es decir, lo inconsciente es todo un modo de estructuración y de funcionamiento del aparato psíquico, que tiene reglas formales de funcionamiento distintas a las de la conciencia. Por dar un ejemplo muy claro, la conciencia se maneja con algunos principios básicos que estudiaron seguro pensamiento científico, como el principio de no contradicción, ¿no? El inconsciente no tiene el principio de no contradicción. Puede querer blanco y negro a la vez. Entonces, la regulación de funcionamiento de lo inconsciente y los mecanismos que operan en esa funcionalidad son, como dice acá él, un remate del edificio conceptual que no estaba de entrada y al que tiene que llegar. ¿Cómo llega? Lo vamos a estudiar con todo el corpus teórico sobre la histeria. Empieza ubicando que el síntoma histérico no es simulación. Él dice que está sujeto a ley, es decir, que hay una legalidad, una ley, una normativa funcionando, funciona siempre de la misma manera en distintos pacientes. Descubren por su gestión hipnótica que hay recuerdos olvidados que se pueden recuperar de acontecimientos vividos que dejaron marcas, que después llama saber no sabido. Entonces podríamos decir que las bases de esa otra escena psíquica desconocida por cada uno de nosotros, de nuestra propia psique. Ustedes saben que este signito no es solamente el logo de la Facultad de Psicología, ¿sí? Es la letra griega phi que usamos para representar psique, psiquismo, mente. Una parte de nuestra mente que nos es desconocida, pero nos habita activamente produciendo efectos. Los efectos no son pelotudeces, no es que, lo consciente, no. Comanda nuestras elecciones en la vida. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos produce rechazo? ¿Qué condiciones eróticas buscamos en el objeto de amor? ¿De qué nos enamoramos? ¿Por qué repetimos siempre las mismas cosas? Comanda acciones de nuestra vida una parte de nosotros que nos es desconocida. Esa es la magnitud del concepto de lo inconsciente que funda el psicoanálisis, que funda Freud con el psicoanálisis. De hecho, vieron que él dice que este descubrimiento es la tercera herida narcisista de la humanidad. ¿Leyeron eso en Psicología del CBC? La primera es la de Darwin, que dice que no somos hijos de Dios, sino seres evolucionados en una larga cadena de evolución de las especies y que compartimos el 90 o más, diría que el 95% de nuestro material genético con todos los otros primates. Entonces dice, bueno, entre ser descendiente de Adán y Eva, hechos a imagen y semejanza de Dios, a compartir el 95% del material genético con los primates, ahí hay una idea narcisista, ¿no? Esa es la de Darwin. La anterior dice la de Copérnico, que nos hizo enterar que no éramos el centro del universo y todo giraba alrededor nuestro, sino que éramos un planetita de Morondangamás alrededor de una estrellita de Morondangamás, en una galaxita de Morondangamás, y entonces era narcisista, y él dice el descubrimiento de lo inconsciente como una herida al narcisismo del ideal de la razón. El momento donde él escribe es el momento
el auge de los ideales de la razón, del hombre como ser racional, lógico, del pensamiento racional, y viene este chabón a decirte, pero hay un montón de vos que no conocés, y que desde ahí decidís casi todo. Herida narcisista sobre la razón del concepto del inconsciente. Segundo concepto, pulsión. La pulsión es un concepto que Freud va a describir como en una trabazón entre la psique, la fuerza psíquica y el cuerpo, y que va a diferenciar del instinto, incluso diciendo y ubicando cómo los seres humanos no tenemos instinto, según la definición biológica de instinto. Esto sigue siendo bastante revolucionario todavía hoy. La gente lo debate, ¿no? Como decir, bueno, instinto de supervivencia tenemos, instinto de reproducción tenemos. No tenemos. Un instinto, según la biología, es un comportamiento que se da en todos los individuos de una misma especie, de la misma manera, con la misma secuencia de comportamiento. Es un comportamiento complejo, un instinto no es un reflejo, lo van a estudiar en neurofisio. Secuenciado siempre de la misma manera. Los leones cazan, se aparean de la misma manera, primero hacen esto, después hacen esto, después hacen esto. Tienen una secuencia que es igual entre todos los individuos de una misma especie. A lo largo de toda la vida de ese individuo se alimentan, se aparean, cazan de la misma manera. Todos igual, tienen el mismo tipo de objeto. Los leones son carnívoros. Comen todos más o menos lo mismo. Eso no aplica a la especie humana. No aplica. Es imposible decir que todos los individuos de la especie humana nos alimentamos, nos apareamos, cazamos, nos reproducimos, seducimos con la misma secuencia. Entonces, la definición de instinto no nos aplica. No ajustamos a lo que es el instinto de las demás especies. Hay algo del mapa biológico, obviamente, que tenemos reflejos. El niño nace con reflejo de succión, por ejemplo. Hay reflejos espinales, todo eso lo van a estudiar en epistemología genética. Cómo se van dando los reflejos básicos de constitución cerebral y espinal en un niño. Y que eso condiciona después cómo se aprende, cómo se incorpora conocimiento, lectoescritura, toda epistemología genética es una materia sobre el desarrollo evolutivo del ser humano, a nivel cognitivo. Bueno, eso no pasa en el ser humano. Entonces Freud va a proponer este otro concepto que es el de pulsión. Estamos habitados por un empuje, por una pulsión de vida, después descubre la pulsión de muerte, que tiene algunas características muy singulares que vamos a estudiar en algunos textos, como 3 ensayos para una teoría sexual, y lo básico que uno podría decir del concepto de pulsión, como para seguir diferenciándolo del instinto, es que no tiene un objeto predeterminado, como el de las otras especies. Es decir, no nacemos con un objeto predeterminado, que todos vamos a querer el mismo objeto de satisfacción, que todos vamos a tener las mismas conductas y los mismos modos de fijación de satisfacción, por ejemplo. Tampoco tenemos instinto de supervivencia, ¿no? El ser humano es un animal que puede morir, que puede suicidarse, que puede morir adrede, que puede tomar acciones para dejar de vivir. No tiene de por sí siempre un instinto de supervivencia en todos los individuos de la especie. ¿Cómo se arma la pulsión en el ser humano? Se arma con algunas marcas o huellas que quedan de las primeras experiencias de vida, los primeros meses o años de vida de un sujeto, vivencias muy tempranas que llamamos originarias y que dejan fijados modos de satisfacción. Esos modos fijados tienden a repetirse como un patrón que Freud va a llamar después cliché y que van a estudiar en seminarios,
Y es el tercero de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, que es la repetición. Es un concepto muy importante que vamos a rastrear de cómo es que Freud piensa ciertas fijaciones pulsionales que comandan la repetición, el no poder dejar de repetir compulsivamente las mismas acciones aunque nos produzcan padecimiento. Y por último, algo de eso que se repite en la vida, Freud ubica en su praxis que también se repite en la escena, en la situación analítica con el terapeuta. Que esa manera que a uno se le estableció de hacerse un lugar en el mundo, de hacerse amar, de amar, la repite con el psicólogo, con el psicoanalista. Freud llamó a ese concepto transferencia, ¿sí? Porque viene de lo que se transfiere, lo que se repite en acto de esos clichés o patrones originarios, pero en la escena terapéutica. El concepto de transferencia sería el cuarto concepto importante que hace al andamiaje, al corpus teórico de la doctrina psicoanalítica, ¿sí? Entonces tenemos síntoma, que lo van a desarrollar muchos prácticos, inconsciente, repetición, pulsión primero, ¿no? Inconsciente, pulsión, repetición y transferencia como 5 de los conceptos centrales que vamos a abordar. ¿Qué van a leer ustedes para la vez que viene? Digo lo último. La otra cosa que es muy importante que van a ver en el seminario es la posición analizante de Freud. Es decir, ya no como psicoanalista, como investigador, sino él mismo tomándose como sujeto de estudio, como objeto de estudio en realidad. Él mismo como analizante, sobre todo en la interpretación de los sueños, donde muchos de los sueños que analiza, y que analiza por correspondencia con su maestro Fliss, son sueños propios, ¿sí? De esa posición analizante, a mí me gustaría que ustedes recuerden esto. Para estar en una posición analizante hay que tener al menos una X, que no es la misma que la del síntoma, sino un enigma respecto de uno mismo. Algo que a uno le hace interrogación de uno mismo. Por ejemplo, ¿por qué repito siempre esto? ¿Por qué elijo siempre de la misma manera? ¿Por qué no puedo parar de hacer esto? Algo que no cierra, y que la propuesta de la experiencia analítica es que esa X, eso enigmático, es lo inconsciente, se lo puede rastrear, se lo puede ubicar en interlocución con un analista y se puede modificar algo de esa repetición. Entonces, dicho esto, que era lo último, les digo lo que vamos a trabajar la semana que viene. Van a leer el texto, algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Ya leyeron el título y ya se fueron a TikTok. A la mitad del título entraron al celular. Hay aplicaciones que ponen el celular en modo pausa. Hay una que se llama Zen, que tenés que ir con mucha valentía, agarrar el celular y decimos en 1 hora, taca, y apretaste el botón y en 1 hora no lo podés abrir. Arranques de a 10 minutos, 20, a 1 hora es para avanzar, porque no lo podés abrir en 1 hora. Lo van a necesitar para estudiar psicoanálisis. Y lean los números que les leí, los capacitos esos sueltos, la página 113 de Pulsiones y Destinos, y la página 75 de Introducción del Narcisismo. Como tenemos un feriado en el medio, Semana Santa es el jueves que viene, los que estén muy manija, como locos leyendo psicoanálisis, pueden leer el texto que sigue, que es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, ¿sí? De las parálisis y el mecanismo psíquico son los dos próximos. Nos vemos en 15 días. Chao.